Bienvenidos al canal de QArmy, soy Dino y en este video vamos a hablar sobre Scrum, una de las metodologías de trabajo más utilizadas en la industria del software. Antes de empezar a explicar, quiero aclarar que quizás este video se extienda un poco más de 10 minutos y es porque es una metodología que es mucho más amplia que la que vimos en el video anterior, que era Kanban, porque tiene muchos roles, muchos eventos o reuniones que hay que explicarlos bien en detalle para que se entiendan bien. Por otro lado, también quiero hacer como mucho foco en esta metodología porque es una muy utilizada en los proyectos ágiles, sobre todo en muchas empresas de software. Bueno, esta es la imagen que representa gráficamente a lo que es el modelo de Scrum. Si ustedes buscan en internet, posiblemente encuentren muchas variaciones a esta imagen, y eso es porque es muy amplia esta metodología, pero como dije en el video anterior, las metodologías ágiles son muy flexibles y nosotros la podemos adaptar a las necesidades que tengamos. Yo busqué esta imagen porque creo que es lo que más se asemeja a la realidad, es decir, cuando yo he trabajado en distintos proyectos con metodologías ágiles, creo que esto es lo que más se parece a lo que yo he trabajado. Quizás un poco más, un poco menos, pero esto es a grandes rasgos lo que más se suele utilizar. Voy a explicar a grandes rasgos la imagen y ya nos vamos a ir metiendo bien en detalle. Otra cosa que quiero aclarar es que esta metodología, si ustedes hacen algún curso o alguna capacitación de esta metodología Scrum, muy posiblemente se lo expliquen con construcciones de casas o de edificios. Esta metodología se puede aplicar en cualquier cosa. Nosotros lo vamos a ver como muy abocado al tema del software, porque es el tema que nos compete, pero sepan que nada, que se puede aplicar a cualquier tipo de cosa, la construcción de un auto, una casa, rutas en la calle, lo que sea. Bueno, cada persona que está en la imagen es un rol distinto. Tenemos el Product Owner, que sería el dueño del producto, el que trae la idea. Es decir, si vamos a desarrollar un software y yo tengo una idea para desarrollar un software, lo voy a llevar a una empresa que desarrollen, que hagan desarrollos, y le voy a explicar mi idea para que me hagan el presupuesto y demás. Esa persona suele ser el Product Owner. Pero también podemos decir que no siempre es el dueño de la idea, porque si es una persona que no se dedica a la informática, que no tiene mucha idea de este rubro y quiere explicarle a un desarrollador cómo hacer las cosas, posiblemente no le termine de entender bien la idea. Es por eso que hay empresas que tienen personas que ocupan este rol y en todo caso, bueno, esta persona se va a involucrar bien con el cliente para entender bien la necesidad y después transmitirle al resto del equipo esa necesidad para poder desarrollarla. Acá donde dice Team, vamos a toparnos con todo el equipo de QA, de desarrolladores, UX, UI y demás, que ya lo vamos a ir explicando en detalle. Scrum Master es como la persona que gestiona que se cumpla todo en esta metodología. Es decir, que se cumpla o trata de controlar todos los procesos de la metodología Scrum. Bueno, esos son los tres roles que más suelen participar. Pueden haber más, obviamente. Por ejemplo, el BA, que él no figura acá, pero el BA es un analista de negocio, que son los que se encargan de darle una dirección al producto. Es decir, se encargan de, no sé, verificar si vamos en buena dirección, analizar nuevas propuestas, analizar la competencia para ver cómo nosotros nos podemos destacar con nuestro producto y demás. Esos son los BA. Bueno, y por otro lado tenemos los eventos o estas ceremonias que, por ejemplo, bueno, acá podemos decir que el Product Owner, o sea, el dueño del producto, elabora un Product Backlog. Ese Product Backlog es todos los requerimientos de todo lo que tiene que tener el software. El login, el registro, cómo tiene que ser el login, cómo tiene que ser el registro, explicarnos absolutamente todo en distintos tickets, que como vimos en el video anterior, para esta metodología también se suele utilizar Jira, que es el issue tracker para gestionar toda la actividad del proyecto, y ahí se van creando todas las tarjetitas con todas las funcionalidades. Esa suele ser tarea del PO.
Después tenemos la Planning Meeting, que es cuando el Product Owner le explica al equipo todo lo que tiene que desarrollar. Es decir, cómo va a ser el registro, cómo va a ser el login, cómo va a ser esta pantalla, cómo va a ser aquella otra. O sea, como que nos va a explicar absolutamente todo para que nosotros podamos desarrollar esa aplicación. Después, una vez que nos explica, se priorizan esas tarjetas a ver qué es lo más importante que necesita el cliente y se ponen en un Sprint Backlog. Acá salta la palabra sprint, que es muy importante mencionarla, y es porque, bueno, esta metodología tiene como duración o ciclos de trabajo, básicamente, que ese ciclo de trabajo puede durar 1, 2, 3 o 4 semanas, ¿sí? Y son iterativos, es decir, termina uno y empieza el otro. Empezamos en el sprint 1, vamos a hacer tal y tal cosa, termina y empezamos el siguiente. Vamos a hacer tal y tal cosa, termina y así sucesivamente y vamos haciendo como un software evolutivo. Bueno, otra cosa que aparece acá también son las Daily Scrum, dice acá, o Scrum Meeting, o Daily Meeting, o Stand-Up Meeting, tiene varios nombres, que ya no vamos a meter bien en detalle, pero es una reunión diaria. Y una vez que ya finalizamos todo este ciclo de trabajo, por ejemplo, vamos a definir, o para los ejemplos que vamos a utilizar en el video de hoy, vamos a decir que cada sprint dura 2 semanas. Eso quiere decir que en este sprint backlog vamos a poner tareas que vienen del backlog que nos ocupen 2 semanas de trabajo, y una vez que terminamos las 2 semanas, empezamos el siguiente sprint con tareas que ocupen 2 semanas y así sucesivamente. Una vez que terminamos, tenemos acá un sprint review y una retrospectiva, que es como darle una presentación al cliente de lo que hemos hecho, que nos diga si le gustó, si no le gustó, si lo aprueba, si no lo aprueba, si hay que cambiar algo. También se suele tener una reunión de todo el equipo, que ya vamos a ver de qué se trata, que es la retrospectiva y demás. Pero bueno, a grandes rasgos esto sería Scrum. Ahora nos vamos a ir metiendo poco a poco en cada uno de los detalles. Vamos a hablar un poco de las duraciones que suelen tener los sprints. Es decir, recién dijimos que puede durar una semana, 2, 3 o 4. Y ahora vamos a saber para qué tipo de proyectos se suele utilizar cada cantidad de semanas. Por lo general, por experiencia propia, por los proyectos en los que yo he trabajado y le he consultado a colegas amigos, casi todos solemos trabajar con sprint de 2 semanas. Generalmente es utilizada en POCs. Los POCs son pruebas de concepto, es decir, cuando queremos lanzar algo rápido al mercado y ver qué recepción va a tener. Es como que son ciclos muy rápidos en donde vamos produciendo y vamos lanzando producción y vamos viendo si a la gente le gusta o no. Esas serían las POCs, o sea, como una pequeña prueba de concepto para ver si va a funcionar o no. 3 semanas es muy similar a 2 semanas, pero se utiliza para iniciativas o proyectos un poco más grandes, que tengan un poco más de envergadura. 4 semanas suele ser lo más frecuente y ha demostrado tener un ritmo adecuado para la mayor parte de los productos. Es decir, según Scrum, lo más normal es utilizar 4 semanas. Y 5 semanas es como que está fuera de los estándares de Scrum, pero resulta muy útil en fases iniciales de los proyectos. Es decir, si ya tenemos una idea bien plasmada de lo que queremos hacer, cuando arranca un proyecto, por ahí necesitamos invertirle mucho tiempo antes de poder mostrar algo. Como dijimos recién, después de cada iteración, de cada sprint, tenemos que mostrarle algo al cliente. Pero cuando apenas arrancamos, por ahí estamos seteando ambiente, estamos configurando la computadora, el IDE, poniéndonos de acuerdo de cómo vamos a trabajar con nuestros compañeros de trabajo y demás. Y eso suele llevar tiempo y por eso es que en algunos casos suele durar 5 semanas. Pero como les digo, según Scrum, lo normal son 4 semanas, pero por experiencia he trabajado últimamente con sprint de 2 semanas. No hemos tenido ningún tipo de problema, hemos trabajado bien. Pero bueno, esas son cosas que se definen en el equipo. Se pone de acuerdo todo el equipo y con el cliente, obviamente, y decirle cada tanto tiempo te vamos a presentar los avances. Así que bueno, eso directamente ya lo define el equipo. Vamos a empezar hablando un poco de los roles que participan dentro de esta metodología. Recuerden que cuando digo roles, hago referencia a las personitas que aparecían en la imagen inicial. Cada una de esas personitas son roles que intervienen dentro de Scrum.
Uno de ellos es el Scrum Master, que es el que se ocupa de que el equipo siga correctamente la guía de Scrum, es decir, que se celebren las ceremonias o los eventos, las reuniones y demás. El Scrum Master es como el encargado de coordinar todo eso. Y además es el que elimina todos los impedimentos que pueda llegar a tener algún miembro del equipo para poder progresar. Es decir, si algún desarrollador, QA o quien sea tiene algún impedimento para hacer alguna tarea que se le asignó, el Scrum Master debería ser la persona indicada para resolverle ese impedimento. No digo que técnicamente, pero sí ver de qué forma puedes gestionar algo para solucionar ese problema. Por ejemplo, si un desarrollador no tiene conocimientos para hacer tal cosa, o un cubano tiene conocimientos para testear tal otra cosa, el Scrum Master es el encargado de decir, bueno, vamos a llamar a el Dino para que te explique, o al Pepito para que te explique cómo podés solucionar este problema y seguir adelante. Esa sería la tarea del Scrum Master. Por otro lado tenemos el Product Owner, que como dijimos al principio es el dueño del producto, es decir, puede ser la persona que trajo la idea para que la desarrollen, o puede ser alguien interno de la empresa que cumpla ese rol de Product Owner. Y es quien vela por los incrementos construidos por el equipo y que vayan, que vaya obviamente que sea incremental en cada sprint, y además tiene la característica de asumirse como único responsable de tomar decisiones acerca del proyecto. Es como el que va a decir, hagamos esto otro, esto lo vamos a hacer más adelante. Ese sería el Product Owner, como el que que va a definir las prioridades para ver qué cosas tenemos que hacer y en qué orden. Después tenemos los developers, que en el dibujito aparecen como team. Ahí teníamos los developers, que son obviamente los desarrolladores, que son los integrantes que le dan como incremento en cada sprint. Serían eso, los programadores, básicamente pasando en limpio. Después tenemos los QA, que seríamos nosotros, que son los que velamos por la calidad del producto y que se cumplan por todas las especificaciones brindadas por el Product Owner. Recuerden que el Product Owner es el que va a escribir las tarjetitas con todas las características o features que tiene que tener el sistema, y el QA es el encargado de que eso verdaderamente se cumpla al final de cada sprint. Y después, bueno, dentro del equipo también tenemos, como dijimos antes, los BA, que son los encargados de negocio. Tenemos los UX UI, que son aquellas personas que se encargan de que se vea excelente, o sea, que el usuario pueda entender correctamente cómo funciona el software, temas de diseño y todo ese tipo de cosas. Esos serían los UX UI. Y por último vamos a hablar de los eventos. Yo acá coloqué eventos barra ceremonias porque, como les dije anteriormente, si ustedes buscan información de esto en internet, muy posiblemente lo van a encontrar con el nombre ceremonias. Pero Scrum tiene obviamente una organización que es la que regula toda esta metodología y ha lanzado una actualización hace poco, y a partir de ahora se le va a empezar a llamar eventos. Por eso es que puse los dos nombres, pero estoy hablando exactamente de lo mismo. Bueno, esta metodología de Scrum define como 5 ceremonias principales para cumplir con el control de todos sus procesos. Y cada una tiene como un sentido propio que hace que sean imprescindibles para esta metodología. Yo ahora voy a explicar rápidamente esto que están viendo en pantalla, o sea, voy a tratar de explicarlo a grosso modo y después nos vamos a meter en detalle para explicar bien de qué se trata cada una de ellas y cómo se suelen hacer. Por un lado tenemos la planning o la poker planning, que también la pueden encontrar con ese nombre, que es como una planificación de todas las tareas que se van a hacer en el sprint. ¿Sí? Nosotros en el dibujo principal teníamos un Product Backlog, que es en donde el Product Owner va a definir todo lo que quiere que tenga su software, pero obviamente en las 2 semanas que tenemos de sprint, o los que hayamos definido con nuestro equipo, no podemos hacer toda esa pila de tareas, sino que el Product Owner va a definir las principales, o lo más prioritario, lo que quieren más urgente, y esas son las que se van a hacer en el sprint. Y en esta planning, ese Product Owner nos va a explicar qué es lo que quiere de cada una de ellas. Para eso es la planning. Y también se mide cuánto tiempo se van a demorar cada integrante del equipo en desarrollar esa tarea. Y también se asignan esas tareas, es decir, qué desarrollador va a hacer cada cosa. Todo eso pasa en la planning. Y vamos a ver bien cómo funciona la planning, un poco más avanzado, porque para mí es una de las reuniones más importantes en donde el QA tiene que prestar mucha atención, porque después, o sea, ahí tenemos que saber qué es lo que quiere el cliente para después poderlo probar cuando los desarrolladores lo terminen. Por eso es que para mí es una reunión vital. Después tenemos la daily meeting, que
tiene varios nombres, lo he escuchado con muchos nombres, Daily Meeting, Daily, Scrum Meeting, Stand-Up Meeting, tiene como varios nombres. Y es una reunión diaria que dependiendo del equipo, dependiendo de la velocidad y demás, también he visto equipos que lo hacen día por medio. Esto también, como les dije en un principio, las metodologías ágiles son bien flexibles y esto lo van acomodando a medida que el equipo necesite. Si ven que no tienen muchos avances por día, bueno, quizás convenga hacerlo día por medio. Así que bueno, básicamente la daily meeting es una reunión diaria que sirve para dar el estatus de cada uno. Y en esta reunión se suelen responder a 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a estar haciendo hoy día? Y si tengo algún tipo de bloqueo. Para darles un ejemplo, ¿qué hice ayer? Bueno, ayer estuve haciendo casos de pruebas no sé, del registro. Hoy día voy a estar haciendo casos de pruebas del login y no tengo ningún bloqueo. O ayer empecé a probar tal pantalla, hoy día voy a estar probando tal otra pantalla y estoy bloqueado porque no puedo probar tal cosa hasta que Pepito termine lo suyo. Y en este caso, como dije anteriormente con el tema de los roles, cuando alguien está bloqueado, el Scrum Master es el que se debería encargar de gestionar ese bloqueo. Es decir, si yo no puedo avanzar porque Pepito me está bloqueando, bueno, él puede decir, bueno, avancemos por este otro lado, o ponete a hacer tal cosa, o a ver, Pepito, ¿cuánto te falta? O ¿por qué no has deployado tal cosa? Eso es un poco lo que hace el Scrum Master. Después tenemos la Sprint Review o demo, que es en donde se muestran los avances del sprint. Que acá puede ser como una presentación interna entre los miembros del equipo, donde cada uno muestra lo que se hizo, o una presentación al cliente, para que el cliente diga, sí, está bien lo que hicieron, o no, quiero que esto lo modifiquen, y inmediatamente lo modificamos en el próximo sprint. Después tenemos lo que es la retrospectiva, que es como un análisis que suele hacerse del equipo de qué cosas se hicieron bien, qué se hizo mal, qué se puede mejorar y demás. Y por último tenemos el grooming o refinamiento, que sirve para aclarar dudas dentro del sprint y afinar algunas historias de usuarios que entrarán en la siguiente iteración. Ahora vamos a ir metiéndonos bien en detalle dentro de cada una de ellas, o quizás no todas, pero sí en la planning, que es la que más me interesa que se lleven todo el conocimiento, porque para mí es una de las más importantes. En las demás, la daily es simplemente pasar un status, el sprint review es mostrar lo que se hizo, la retrospectiva es un análisis interno del equipo, de qué se hizo bien, qué se puede mejorar y demás. Y acá lo único que podría aclarar en la retrospectiva es que cuando el equipo ya lleva mucho tiempo trabajando, por lo general se suele hacer sprint por medio, o cada 3 sprint, o cada 4 sprint. Porque si un mismo equipo ya lleva 2 años trabajando, es como que ya se empieza a aceitar y no tiene muchas cosas para mejorar, entonces esta reunión deja de tener mucho sentido y bueno, no se hace, o se hace más distante y demás. Esas son las únicas aclaraciones que tengo. Y por último, bueno, la grooming o refinamiento es que dentro del sprint, que esto sí lo aclaro porque no estaba en el dibujito que vimos al principio, dentro del sprint está la reunión que se llama grooming o refinamiento, que sirve para aclarar dudas de lo que estamos haciendo. Porque muy posiblemente en la planning, cuando nos explicaron todo, entendimos más o menos, pero cuando los desarrolladores se ponen a programarlo, quizás empiezan a salir dudas. Y esta reunión de grooming o refinamiento sirve justamente para eso, para volver a resolver esas dudas que se puedan llegar a tener de cada funcionalidad. Y si no, también para afinar historias de usuarios que se van a hacer en el próximo sprint, como para ganar un poco de tiempo. Y ahora voy a explicarles bien en detalle qué se hace en la planning, cómo funciona y demás. Pero es muy importante también el evento de refinamiento, porque las planning suelen ser muy largas, dependiendo del equipo, obviamente, ¿no? O del proyecto. Pero yo he visto reuniones que duran incluso un día, o incluso puede durar más de un día, 2, 3 días. Eso, bueno, no sé si 3 días, me parece muchísimo, o depende cómo planifiquen. He visto proyectos que planifican por Q, que son quarter de años, y bueno, se planifica para todos esos meses que se va a trabajar, para esos 3 meses. Por eso es que suele durar a veces varios días. Pero también he visto proyectos más chicos que suele durar un día completo, y es una locura. Y eso es porque capaz que entran muchas historias de usuario, hay que hacer muchos análisis y demás. Que también quizás se ganaría tiempo si se hace un refinamiento. Es decir, el refinamiento más o menos se explica a grosso modo. Y cuando voy a la planning de lo que voy a hacer en el próximo sprint,
ya voy con dudas más puntuales o con preguntas más puntuales para hacer. Ahora sí nos vamos a detener bien en lo que es la planning, que es toda la parte de planificación. Para ello les he traído como una web que se suele utilizar. Puede ser esta o puede ser cualquier otra para hacer poker planning. Como les dije antes, se llama planning o poker planning. ¿Por qué? Bueno, viene un mazo de cartas que sirve para ponerle puntajes a las tareas que se van a resolver. Y con esto podemos llegar a definir el tiempo de esfuerzo o cuánto nos va a demorar hacer cada cosa. Yo acá le voy a poner Start New Game. Acá le pueden poner un nombre, le vamos a poner Warmy. Y acá podemos ver cómo van a votar los miembros del equipo. Estas son como diferentes escalas que tenemos. La más utilizada es esta de Fibonacci. Después tenemos la Fibonacci modificada, la verdad que esta no la he usado nunca. Tallas de remeras, XXS, XS, S, M, L, XL y XXL. Esta también la he utilizado. Y esta de Power of 2 son nada, del 2 en 2. Del 0 hasta el infinito. Tampoco lo he utilizado nunca. Y si no, podemos crear una customizada, o una propia. Pero para este ejemplo que vamos a explicar ahora, voy a utilizar el de Fibonacci, que es el más utilizado. Pongo Create Game y fíjense lo que pasa ahora. Me pone como en una mesa y acá puedo invitar a otros miembros. Entonces yo le paso la URL a los desarrolladores. Por lo general en las Poker Planning los que suelen puntuar son los desarrolladores porque son los que van a hacer ese evolutivo. Pero también he visto equipos en donde participa el QA porque hay veces que hay historias de usuarios de QA o tareas de QA que también necesitan ponerle como una especie de puntaje. Ahora vamos a ver bien para qué son estos puntajes. Bueno, yo acá aparezco como invitado, pero eso se cambia desde acá. Estoy como espectador. Ahí lo pongo como que sí voy a participar, como que soy un developer o un QA que va a puntuar las diferentes historias de usuario. Y acá me aparecen todas las cartas con sus distintas escalas, ¿sí? Bueno, la idea es que obviamente se una más gente. Vamos a ver si podemos hacer el ejercicio. Lo vamos a abrir en modo incógnito. Vamos a ver si me deja ingresar. Estar. Vamos a ponerle Dino 2. Y fíjense que ahí ya estoy. Dino y Dino 2. Las dos personas que están participando en estas cartas. En este juego de Poker Planning. ¿Qué es lo que se hace acá? Bueno, el tablero que se utiliza es el mismo que vimos anteriormente en Kanban. Es exactamente el mismo. Recuerden que es flexible, le puedo poner más columnas, menos columnas, eso lo decide el equipo. El Product Owner va a ir escribiendo acá todas las tarjetitas, que acá si se fijan tiene otro color, este es de color verde, y tengo varias más de tareas o errores. También se pueden agregar más, esto lo puede customizar el equipo de trabajo, dependiendo de lo que vea necesario. Pero básicamente una historia de usuario es aquello que dice qué es lo que tiene que hacer cada cosa. Por ejemplo, acá tengo perfil, yo entro a perfil y acá en la descripción debería decirme el perfil tiene que ser así, así y así. Lo mismo con el registro, lo mismo con absolutamente todo. Lo va escribiendo todo el Product Owner acá. Y también aparece algo que se llama backlog, que como habíamos visto en el dibujito de Scrum, el Product Owner en realidad escribe todo acá abajo, todo acá en el backlog. Y después se van arrastrando acá arriba. Yo voy a poner acá tarea 2. Ven, queda en el backlog y yo acá simplemente lo arrastro por arriba e inmediatamente va a aparecer dentro del sprint. Si yo vengo al tablero, ahora me va a aparecer esa nueva tarea que yo acabo de agregar. Bueno, fíjense que acá aparece un 0. Esta que acabo de crear no tiene nada. Estos son los story points o puntos de esfuerzo o puntos de historia que definen qué tan complejo o qué tanto esfuerzo me va a llevar a hacer esta tarea. Bueno, ¿y cómo se define esto? Justamente con esta Poker Planning, en donde todos los miembros del equipo van a analizar una misma historia de usuario. Es decir, todos van a opinar sobre cuánto tiempo de esfuerzo o cuánto esfuerzo les llevaría hacer el perfil. Recuerden que esto no son horas, son
puntos de esfuerzo. Por ahí es un poco complejo, pero ya después con el ejercicio más o menos lo van sacando. Hay algunas empresas que he visto que como que equiparan. Dicen, bueno, un 1, un 2 y un 3 son 6 horas de trabajo, o un 1 y un 2 son 6 horas, 3 y 5 son entre 8 y 10, es como que le van poniendo rango de hora, entonces dependiendo de eso es el puntaje que le van poniendo. Pero no todos lo hacen así. Lo que se suele hacer es tomar una historia pivot. Recuerden que historias son cada uno de estos. Se toma una historia pivot, es decir, algo que conozca todo el mundo. Por ejemplo, el registro. Todo el mundo ha visto una página de registro y casi, yo creo que el 90%, el 95% de los desarrolladores ha hecho un formulario de registro. Bueno, entonces se toma esa historia que conocen todos como historia pivot. Entonces todos le van a poner un puntaje a esa historia. Van a decir, bueno, este registro tiene, no sé, 5 campos y el botón registrarse. ¿Cuánto tiempo o cuántos puntos de esfuerzo cree que les van a llevar? Entonces acá vienen los desarrolladores y ponen 2 y viene el otro Dino y pone otro puntaje. Vamos a ver, lo tengo en otra pantalla. Pone otro puntaje cualquiera. ¿Sí? Y después el Scrum Master revela las cartas y pueden ver que acá yo puse el 2 y el otro Dino puso 5. Acá por lo general se suele sacar como un promedio. Fíjense que acá dice 3.5. Pero según la escala no tenemos 3.5. Está entre el 3 y el 5. O sea, sería, no sé, acá pueden poner... Esto en realidad lo va a terminar de decidir el equipo en conjunto. Por lo general se sube un poquitito más por si llega a costar después hacer algo o algo que no se haya tenido en cuenta. Por ahí se suelen hinchar un poco las historias, como para tener ese colchón de tiempo. Pero bueno, eso lo puede decidir el equipo. Capaz que lo pueden dejar en 3 también. Cuando hay muchos miembros del equipo, yo acá porque tengo 2 nada más, pero si hubiesen 5 miembros y no sé, hay uno que pone un 1, el resto pone 2 y hay uno que pone 8, por lo general el que puso la menor cantidad y el que puso la mayor cantidad son los que suelen hablar y explicar por qué a uno le parece que es un 1, que es tan fácil, y por qué a otro le parece que es un 8. Esto es porque quizás el que le puso un 1 ya lo ha hecho antes, o ya la tiene clara, ya lo tiene prearmado, entonces no le va a llevar mucho esfuerzo. Y quizás el que puso el 8, dice no, porque acuérdense que tiene que estar integrado con esto, que tiene que llegar un correo para que confirmen, que tienen que rellenar un captcha, que no sé, lo que sea, y capaz que el resto del equipo eso no lo había tenido en cuenta. Entonces eso puede hacer que varíe el puntaje y se vuelva a hacer otra ronda. Es decir, acá, bueno, vamos a ponerle restart. Y vuelven a opinar todos teniendo en cuenta esos comentarios de los compañeros. Y deciden poner un 3, por ejemplo. Y cuando dan vuelta las cartas, todos van a tener 3 y le va a decir que el puntaje es un 3. Entonces viene el Scrum Master acá y a esa tarea le pone que es un 3. ¿Ven? Y así se va haciendo con todas. Por ejemplo, ya teníamos, en realidad era acá en el registro que habíamos dicho que tenía un 3. Y esa va a ser la historia pivot, porque ya todos se pusieron de acuerdo que esa funcionalidad es un 3. Entonces, si el registro es un 3, ¿cuánto va a ser un perfil de usuario? Que tiene que tener este y este campo. Quizás tiene menos conexiones, menos dependencia, es un puntaje menor. Entonces acá el equipo dice, y el perfil de usuario es un 1. Entonces como que empiezan a comparar y a ponerse de acuerdo entre todos los miembros del equipo. Y al mismo tiempo, esto también se asigna. Se le asigna a algún miembro del equipo. ¿Sí? Y eso es lo que se suele hacer en una planning. Simplemente ir una por una de todas las tareas que se van a hacer en el sprint, se le va poniendo puntaje y se le va asignando a las distintas personas. Algo importante es que cómo podemos darnos cuenta de cuántos puntos de esfuerzo puede hacer un equipo. Fíjense que yo acá puse 3 y 3 y acá me va sumando el total. Si yo acá le pongo, no sé, un 5, ven que me lo va sumando. Bueno, por lo general cuando apenas empieza un proyecto, se tiene un sprint 0, en donde se ponen a ojo la cantidad de historias que creen que pueden llegar a hacer. Siempre se pone un poco más por si terminan antes de lo estimado, pueden seguir con otras tareas. Le vamos a poner a todas, como para hacer el ejercicio. Este le vamos a poner un 1. Fíjense que en total fue un 12. Entonces pasan las 2 semanas de sprint
y se compara, o sea, se le dice, bueno, de las 4 tareas que teníamos, ¿cuántas se terminaron? Y se terminaron, no sé, estas 3 primeras, esta última no se terminó. Eso quiere decir que, o sea, 12 menos 1 que no se terminó, serían 11 puntos de esfuerzo que pudo lograr el equipo de trabajo. Entonces con eso ya sacamos el velocity del equipo, la velocidad que tiene el equipo para resolver tareas. Entonces al siguiente sprint vamos a tomar tareas del backlog, la vamos a estimar hasta llegar a 11 o más, que sabemos que es el velocity que tiene el equipo. Algo a tener en cuenta es que siempre tenemos que tratar de poner un poco de más, porque muchas veces se puede reutilizar código y eso hace que lleve menos tiempo de esfuerzo una tarea. Entonces, y además también el equipo va creciendo con el proyecto, puede reutilizar código, ya va teniendo mejor entendimiento del negocio, de código, va ganando más seniority y demás, y cada vez va haciendo más rápido las cosas, y eso hace que el equipo cada vez pueda meter más cosas dentro del sprint y eso va a hacer que este número crezca. Así que bueno, eso es como para que tengan en cuenta qué es lo que se suele hacer dentro de la planificación, que es al principio de cada sprint. Y por último, mostrarles esta imagen que encontré que me pareció muy buena, que sirve para explicar también lo que son las escalas que vimos acá, en donde podemos ver los puntos de esfuerzos. Por ejemplo, un 1 sería una patineta, un 2 un monopatín, un 3 una bicicleta, un 5 una moto, un 5 una moto, un 8 una moto más grande, un 13 una mucho más grande, y una de carrera, y un 21 una moto de agua. O sea, es como que para tener una idea si son historias de usuario chiquititas o si son historias de usuario más complejas. Lo que se suele hacer acá, si son sprints cortitos como de 2 semanas, cuando una historia es de 8, que ya es mucho, que quizás no se termina en el sprint, se suele cortar en 2 partes o en 3 partes y se dividen en bloques más chiquititos, por ejemplo, bloques de 3 podrían llegar a ser, o bloques de 2 y de 3, cosas de que se puedan hacer. Porque la teoría de sprint dice que después de cada sprint, o sea, cuando termina ese ciclo de trabajo, hay que darle algo al cliente. Y si una historia tiene 8 puntos de usuario, de puntaje de esfuerzo, lo más probable es que no se termine en esas 2 semanas y al final del sprint no voy a tener nada para mostrarle al cliente. Por eso es que se suele cortar y se lo va mostrando en todo caso por parte. Y volviendo un poco a la presentación, a la imagen principal que ilustra Scrum, hemos visto ya que el Product Owner es quien escribe las historias de usuario, todo lo que se va a hacer, se prioriza, empieza el sprint, termina y damos una pequeña presentación con todos los avances. Pero ¿en dónde interviene el QA acá? Bueno, el QA interviene en todo el proceso, o sea, lo ideal es que intervenga en todo el proceso. Recuerden que tratamos de no ser tester solamente, sino también ir un poco más allá y ser QA y estar involucrados en todo el proceso del desarrollo del software. Y es muy importante que esté presente en la planning y que preste mucha atención en la planning, porque ahí es en donde se define cómo tiene que ser el producto, qué es lo que quiere el cliente que tenga su producto. Por otro lado, también el QA es como que tiene esa flexibilidad de ponerse del lado del cliente, del lado del que va a consumir la aplicación, o lo que sea. Por ejemplo, si tengo una tienda virtual, un store, obviamente voy a tener un rol de administrador que es el que va a cargar los productos y un rol de comprador que es el que los va a comprar. Entonces yo tengo que ponerme y pensar como un administrador y cargar productos como lo cargaría un administrador y después comprar como lo haría un usuario. Es como que tengo esa visibilidad o esa flexibilidad y se me pueden ocurrir muchas cosas para probar, muchas combinaciones. Así que bueno, por eso es muy importante que el QA preste atención en las planning. Y por otro lado, dentro de lo que es acá el sprint, suponiendo, volviendo al ejemplo inicial que habíamos dicho que va a durar 2 semanas el sprint, por lo general en la primera semana, que no tenemos nada para probar porque nos acaban de explicar todo acá en la planning, los programadores se van a poner a desarrollar toda esa funcionalidad, por ejemplo el registro, y yo no tengo nada para hacer, o sea, es decir, no tengo nada para probar. En ese momento es cuando el QA empieza a escribir los casos de prueba, que lo vamos a ver en otro video, que lo vamos a dedicar exclusivamente a los casos de prueba, y bueno, que es como, para resumir, el caso de prueba es como hacer una especie de listado de todo lo que se le va a probar a esa funcionalidad. Entonces, en la segunda semana, o cuando el desarrollador termine esa funcionalidad, yo simplemente voy ejecutando todas esas pruebas que tenía planificada con anterioridad.
Eso es lo que suele hacer el QA dentro de acá de esta metodología. Primero hacen los casos de prueba, los programadores programan y cuando terminan ejecutamos las pruebas y reportamos los errores que vayamos encontrando. Que todo esto lo vamos a ver en un futuro video. Por ahora hemos llegado hasta acá. Sé que se extendió un poco más de 10 minutos el video, supongo que mucho más. Pero bueno, la idea es que se lleven esta explicación bien completa de todo lo que es Scrum, porque como les dije en un principio, es lo que más se utiliza en las empresas de software. De hecho, he visto que en muchas entrevistas preguntan si han trabajado con esta metodología. Por ahí nos hacen preguntas de, no sé, quién es el Product Owner, quién es el Scrum Master, qué es un sprint. Y bueno, todo eso, teniendo en cuenta todo lo que se dijo en este video, lo podrían responder sin ningún tipo de problema. Así que bueno, hemos llegado hasta acá. Si tienen dudas, como siempre en la descripción del video van a tener un enlace en donde pueden entrar y dejar todas las dudas que tengan. Y voy a tratar de responderlas lo antes posible. Pero bueno, espero que les guste, que les haya servido y nos vemos en la próxima.